Health Clinic Podcast, un espacio creado para que puedas conocer al equipo humano detrás de cada uno de los profesionales que son parte de nuestra clínica. Soy Mical Marchand, cantante y vocal coach, y voy a estar entrevistando a cada uno de los integrantes de nuestro equipo médico para que tú puedas conocer quién es la persona que está detrás del médico. Te invito a que te conectes a cada uno de nuestros podcasts y puedas conocer lo que va a ser justamente Health Clinic Podcast. Bienvenidos a Health Clinic Podcast. Nuestro primer episodio comienza el día de hoy y tenemos a nuestro gran invitado, el doctor Francisco Gatica, médico cirujano, sexólogo, CEO de Health Clinic. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Mical. Gracias por la invitación y gracias por ser parte de este proyecto de Health Clinic Podcast. Creo que es un proyecto fantástico que tenía en mente hace mucho tiempo y no podía esperar más. Tenía que ser realizado para todos ustedes, para nuestros pacientes y por supuesto para los usuarios que van a llegar y van a ser parte también de esta comunidad hermosa que es Health Clinic. Estamos muy felices de dar comienzo a este podcast y quiero comenzar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Cómo nace el nombre de Health Clinic? Bueno, a la yugular, me encanta. Ajá. La verdad es que Health Clinic nace en un momento de mi vida que creo que fue puesto por Dios en mi corazón, por el universo, en lo que tú quieras llamarle, la verdad. Y lo sentí en un momento muy álgido de mi vida, con mucho conflicto, mucha angustia. Y en un día de tanta angustia, justamente, venían muchos pensamientos a mi cabeza de cómo podía generar y aterrizar un nombre en estos 8 años de práctica clínica, pero colocar un nombre que no sea como antes, como Clínica Médico Estética FG, Francisco Gatica, sino como un nombre más universal y que realmente tocara la vida de las personas, que fuera con la visión que Dios colocó en mi pecho, en verdad. Y de ahí comenzó entre llanto y literalmente susurros. Recuerdo perfectamente en mi habitación. Nace sanar, curar, apoyar, restaurar y, lo comencé a hablar en portugués, lo comencé a hablar en inglés y salió la palabra heal y empecé como a orarlo a Dios, empecé a decirle como quiero que me cures, quiero que me sanes, pero también quiero estar en procesos donde pueda curar y donde pueda sanar a otras personas y acompañarlos. Y lo sentía fuertemente y yo sé que suena re loco, pero creo que en la locura hay también grandeza, ¿no? Entonces por Totalmente. eso lo menciono como tal y ahí salió como Health Clinic, en donde decido como persona, como Fran, antes que cualquier credencial, dedicarme a acompañar a personas, tal y como tú, eh, a vivir procesos junto a un staff de elite y de profesionales que cumplan con esta visión también de acompañar, ¿no? Que puedan ser de diferentes especialidades médicas, clínicas, etcétera, pero que vayan con esta visión formativa integral como personas, de querer acompañar y querer estar en el proceso de healing, ¿no? De acompañamiento, de sanando o sanando a un individuo. Y así nació, fue súper impactante y aún no lo puedo dimensionar porque, claro, se escucha muy probablemente insípido, pero fue un evento muy importante en mi vida y lo tenía que desarrollar y quedó plasmado hasta el día de hoy. Health Clinic, entonces podríamos decir que nace desde una sanidad personal, ¿verdad? Sí, yo creo que sigo sonando. Yo Ujú. creo que el ser humano, el individuo mismo, estamos constantemente en cambios, en crisis, y las crisis nos movilizan, ¿no? Pero esas crisis, si tú no permites que se movilicen, no van a sanar. Entonces sí, estoy en constante sanidad, estoy constantemente en proceso de acompañamiento también. Si bien es cierto, soy terapeuta, sigo estudiando para poder serlo, pero también soy paciente de una terapeuta maravillosa y voy constantemente, como comer, Ujú. como agua, terapia, son cosas fundamentales para mí, justamente para estar bien como persona, como médico, como profesional, pero también para dar lo mejor para mis pacientes. Ujú. Qué importante justamente es el punto que tocas y es que Ujú, primero sano yo, ¿verdad? ujú, O estoy en proceso y reconozco mi vulnerabilidad y que necesito esta sanidad, ¿verdad? Para ujú, poder ir a otros y sanar, ¿verdad? Entonces, Health Clinic primero fue una sanidad o un proceso de sanidad para ti, doctor, y ujú, luego para ir a los demás de una manera más humana, ¿no? Health ujú. Clinic no es
una clínica normal, por decirlo de alguna manera. Es una No. clínica que conjuga, podríamos decir entonces, tres cosas importantes. Ujú. ¿Podrías nombrarme algo, tres cosas importantes que conjuga Creo que en me torno a esto? Creo que me encanta hablar de sexualidad, de Ajá. sexología, que es mucho más allá de lo que pensamos como personas, que es como, siempre se piensa que la sexología está asociada a un Kama Sutra, a algo coital, a algo genital, y no es así. Ujú. Entonces, sexualidad como algo importante que es de la corporalidad del individuo, cómo se expresa, cómo mira en cámara, cómo se mueve, ¿no? El movimiento, la apertura vocal, eso también es sexualidad. La expresión de una identidad sexual también es sexo. La corporalidad, la estética también asociado al comportamiento de un individuo, que es muy importante, y la integración, ¿no? Como algo importante. La estética integrativa, que Mm. somos tan integrales para poder atender a nuestros pacientes porque realmente lo necesitamos. O sea, creo que hay muchos médicos y pocas personas atendiendo. Hay muchos inyectores y pocas personas que literalmente lo que hacen es hacer una historia clínica adecuada, preguntarle al paciente las patologías de base que tienen, y cada vez que me ha tocado dar clases en todo Latam y estoy formando constantemente médicos en algunas técnicas que he creado, y de hecho estamos patentando una, siempre les digo, ¿no? La importancia de estas palabras, ¿no? De la sexología como algo integrativo, como algo que se Mm. relaciona con un todo, con la salud mental, cómo te sientes, y eso es tremendamente importante. Sumamente importante. Creo que hoy Ujú. estamos en un déficit de profesionales de la salud que se concienticen de la integralidad del paciente. Lo ven solamente como un paciente, un número más, pero pocos se llevan a lo más profundo del paciente y creo que Health Clinic apunta a eso para hacer la diferencia, ¿no? Sí, yo creo que Health Clinic, lo que hacemos, de hecho, las reuniones administrativas que tenemos, en las reuniones clínicas, con nuestro equipo de psicólogos, con nuestro equipo de abogados, de asesorías, con nuestro equipo de enfermería, en nuestro equipo administrativo, es la cercanía, la proximidad con los pacientes, con el usuario, con la persona que está preguntando, desde algo súper para ellos muy random o muy superficial. Nos encontramos que finalmente hay toda una historia detrás Mm. del por qué hacer un cambio, ¿no? El por qué hacer una leve modificación. A veces tiene un trasfondo muy impactante, que para muchos puede ser muy superficial, pero insisto, tiene un impacto súper Mm. profundo. Y de ahí es que podemos hacer, perfecto, alguien puede decirme, ¿sabes qué, doctor? Necesito urgente hacer una nariz. Perfecto, pero yo no pregunto, o sea, yo no voy y le hago la nariz. O sea, ¿por qué? ¿Qué le ves a tu nariz? O sea, háblame de tu nariz. ¿Qué pasa con tu nariz? ¿Qué pasa con tus pectorales? ¿Qué pasa con tu mentón? ¿Qué pasa? Ok, ¿por qué? Y Mm. generalmente salen historias, Mical, súper potentes, asociadas a la sexualidad, asociadas a BIF, ¿no? Como violencia intrafamiliar, Mm. infantil, abuso sexual infantil, como que lo ve el departamento de justamente psicología, lo ve Noelia Jorquera, que es especialista, que es psicóloga clínica, magíster en sexología, magíster en psicoterapia, experta justamente y es directora de Mujerazas en Chile, y lo que Ujú. más atiende es justamente empoderamiento femenino, por ejemplo. Y Maravilloso. es fundamental. Está Claudio Sí. Contreras también, que es psicólogo clínico también, magíster en sexología, sex coach, y trabaja con la corporalidad de las personas, con la expresión verbal, con el Mm. cuerpo, con el movimiento. Está Cintia Waikimiya, que es terapeuta tántrica, que se ve justamente como te abuenas, ¿no? Cómo Ujú. abraza nuevamente tu cuerpo. Que hay personas que no pueden besar a su pareja sexual o a su pareja de años, como sea, porque tiene algo incómodo o disforia, ¿no? Con su cuerpo, Ujú. y no pueden y deben apagar la luz. O sea, una historia detrás. Esa historia es hermoso, es re hermosa poder acompañarla, ¿no? Desde un punto de vista, como te digo, de la sexología, pero también de la estética Mm. e integrativa, que creo que eso es tremendamente importante, y eso nos diferencia como clínica a nivel nacional, y por qué no decirlo a nivel mundial. Y como te decía, Mical, creo que lo que nos hace diferente, disculpa que me dio mucho calor y me tuve que sacar la chaqueta, Ujú. creo que es re importante esto, porque ¿qué nos hace diferente como G-Clinic? Es que realmente como G-Clinic nos preocupamos de el individuo, no es un todo. Las personas somos un todo, somos la parte física, somos la parte de la psique, ¿no? El alma, la parte Ujú. psíquica. eh, Somos espíritu también. De hecho, Ujú. el consenso de la OMS incluyó la parte espiritual, o el espíritu hace muchos años ya, cuando estudié, me acuerdo, medicina general.
como algo importante dentro del equilibrio de lo que es salud. Entonces, el hecho de pertenecer como clínica justamente a este sistema de clínicas integrativas, que en Chile lamentablemente no tenemos, nos hace muy diferentes. Ujú. Pertenecer a FLACES, para nosotros es un orgullo pertenecer a la Federación Latinoamericana de Sexólogos, por ejemplo, que no hayan hablado cuando nos llevaron a exponer a Lima con nuestro staff, nuestro equipo completo. Fue hermoso que se acercara el director, Alain, me acuerdo, un francés, y no habla en inglés en el restaurante y se acerca y nos pide y nos dice, los quiero recomendar porque quiero que Wow, sean qué miembros de hermoso. WAS, quiero que sean miembros de la One Member of Sexologists a nivel Ujú. mundial. Entonces, tener esa visión como clínica y pertenecer a FLACES y WAS a nivel mundial, para nosotros es una honra, tremendamente profunda para mí como persona, como Frank, como médico, como terapeuta y como me quieras llamar. Creo que eso me encanta demasiado. Hermoso, hermoso también lo que nos comentas de este equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que Mm, está a cargo. No es solo una clínica estética, no, sino que para nada. es una clínica que toma la integralidad de la persona. Difícil de encontrar, pero maravilloso que exista hoy en nuestro país algo así. Y siguiendo en esa tónica, querido doctor Francisco, Mm. ¿qué rol crees tú que cumple la confianza justamente entre médico y paciente en un espacio tan íntimo? Y nos vamos a ir ya un poquitito más a la intimidad del paciente y el doctor, y sensible como este. La parte de la confianza es tremendamente fundamental. Hay también fidelidades asociadas a ello, como la Ujú. infidelidad entre amigos, entre parejas. También hay un patrón, ¿no? Una Mm, estructura que en Clinic manejamos. Como trabajamos con equipo legal de un abogado de familia, un abogado penalista, ujú. todos en la clínica entran y firman un consentimiento informado, por ejemplo, en la Maravilloso. parte de psicoterapia, por ejemplo, en el Ujú. departamento de psicología que está a cargo justamente salud para ella, cariños para ella, que es una excelente profesional, no es la cualquiera, con que mencioné anteriormente, que No, es maravilloso, lo es. es excelente Sí. profesional y ha marcado un hito en nuestro país con mujerazas, creo que es tremendamente importante. Ujú. Está a cargo justamente de ese departamento. Y ella, por ejemplo, junto a Claudio Contreras, sex coach, magíster en sexología también, y Cinta Quimilla, como te mencionaba, tienen en este equipo de psicología, por ejemplo, consentimiento informados para generar la parte legal y cubrir al paciente desde ese punto de vista, pero también el aspecto que tú me dices de la confianza, por ejemplo, en nuestras Ujú. sesiones de psicología, de terapia, acompañamiento, eh, es una locura, pero jamás duran 35 minutos, 45 minutos, que es la hora terapéutica. Ajá. Nuestros terapeutas todos, de hecho mi sesión dura al menos 1 hora y media, y es que somos tan dedicados y somos re Ujú. intensos todos, ¿no? Entonces como que Me eh, encanta la eh, intensidad. a mí igual, pero están cuestionadas, ¿no? Están Sí, cuestionadas porque muy. como que la gente tiende a decir, oye, pero eres muy intenso, bájale tu intensidad. eh, ¿Por qué tendría que bajarle yo a mi intensidad cuando quizás tú no puedes ver que es algo tremendamente maravilloso, ¿no? Entonces, Ujú, quizás no es el lugar, pero tu intensidad es la correcta. ujú. Entonces, nosotros como G-Clinic somos re intensos, somos muy preocupados con nuestros pacientes y la confidencialidad es fundamental, la confianza lo es todo. Y lo insistimos todo el tiempo porque hablamos con personas, como te digo, que han sido abusadas sexualmente, Mm, hablamos con personas que han sufrido agresiones, pero no lo recuerden como tal, lo han aceptado como algo de parte de su vida y no ujú. sabían que era un abuso sexual, por ejemplo. Claro. Entonces, es tremendamente importante y descubrirlo y preguntar es maravilloso, porque a veces, sin el afán de patologizar, ojo, pero sí es importante estar como tan, ¿sabes? Presto a poder sentir qué dice tu cuerpo, qué quiero mejorar, antes que ocurra un suceso con mi pareja, ¿no? Yo quiero estar tan bien Mm, emocionalmente, yo conmigo mismo, con mi corporalidad, que también quiero estar bien con mi pareja sexual, quiero estar bien con mi entorno social, porque la sociedad es así, ¿no? Somos biopsicosociales. exactamente. Entonces, bien con mi compañero de trabajo para poder rendir bien adecuadamente. O sea, Mm. realmente es una serie de sucesos, de cosas que pasan dentro de mi psique que me hace relacionarme y por ese motivo también reaccionar de una manera. Maravilloso, me encanta. Muy poco, como te decían antes, se ve este enfoque en clínicas estéticas, porque la clínica estética normalmente es voy, me hago un retoque y ya Mm, está, y me voy. Pero ¿quién se preocupa de lo profundo? Y ahí no, está este equipo multidisciplinario de Gel Clinic, ya lo saben, si necesitan gracias. ir a un lugar donde no solamente te van a ver como una persona más, como un número más, sino que van a ver tu integralidad de ser humano, Gel Clinic es el lugar. Doctor Francisco Agatica,
Saliendo un poquitito ya de hablar de Health Clinic, quiero hablar sobre ti. Y quiero que nos cuentes un poquitito cómo nace, porque tú eres una persona apasionada, es cosa de escucharlo, ¿no? Es cosa de verte hablar, escucharte hablar, pero ¿cómo nació tu interés por la sexología y qué motivó a especializarte en esta área en específico? Yo creo que como persona hay cosas que nos impactan en la vida y dejan huellas, que es muy importante de señalar, y que esa huella que impacta tu vida la puedes utilizar de diferentes maneras, de maneras interminables. Y esto es muy hermoso, presta mucha atención. Ujú, Eh, Independientemente lo que haya afectado en tu vida, puedes de ello hacer un imperio. ujú, Puedes construir, levantar imperios si tú lo quieres. Puedes dejar que eso te derrote también. Y eso es una manera de vivir también. ujú, Yo decidí hacer salud mental, hacer medicina, hacer sexología, porque hubieron cosas relacionadas a estos aspectos que afectaron mi vida completa desde muy pequeño, wow. ¿sí? A un nivel de violencia súper profundo, sistemática en todo estos ambientes, y siempre yo le menciono a mis pacientes y cuando doy conferencias y cuando estoy en televisión también, que es una opción. Tú decides cómo vivir y decidí optar y decidí vivir, decidí despertar, estudiar y comenzar a vivir el proceso de healing, ¿no? Ujú, De sanidad. volvemos a ello. Y dije, quiero hacer un imperio relacionado a esto, quiero generar un equipo de guerreros que me acompañen con esta visión y quiero impactar el mundo, quiero impactar la sociedad a través de lo que siento, de lo que corresponde, de lo que debo hacer. Y la intención es tanta, el flujo de ideas es tanto a veces que tengo, que escribo, llevo un par de años escribiendo ya en mi libro, y escribo ideas y escribo un montón de cosas como re loca a veces asociadas justamente a cómo puedo impactar a alguien con mi historia de vida. Entonces, por eso que no he parado de hacerlo. Hice medicina, efectivamente, estaba haciendo psiquiatría, eh, luego congelé por un tema personal que afectó también mi vida, que Ujú. fue la pérdida de mi hermana con un cáncer. Entonces ahí me hizo mucho sentido, hice el diplomado en tanatología, justamente que es acompañamiento a las pérdidas, a los duelos. Tremendo. Después hice un Ujú. diplomado en psicología clínica, después hice el magíster en sexología en España, en la Universidad de Almería, y en la actualidad me encuentro estudiando justamente un pregrado más, que muchos me dicen, pero ¿por qué, Fran? ¿Por qué Claro. te vas a dedicar a psicología? No lo sé, hoy día no, porque quizás mañana sí. Entonces estoy en la Universidad Andrés Bello, estoy haciendo psicología ahí como pregrado nuevamente y estudiando porque creo que está re bueno siempre saber. Yo creo que mientras más credenciales tenemos, más humildad hay, más Ujú. conocimiento, más conciencia. Y si hay más conciencia, con mayor razón tienes que colocarla a disposición de aquel que lo necesita, a la sociedad, a aquella persona que realmente está dolida y que está rota por ahí, Ujú. ¿no? Y es tremendamente importante de demostrar que hay mucha más vida que muerte, que hay mucho más mundo de lo que ellos piensan que hay. Ujú. Yo pensé en un momento que no había más mundo, que no había más tipo de familia, que tenía que haber papá, mamá, un perrito, todo exactamente como la sociedad te dice que debe ser. Y si no está, tienes que morir, estás destinado a un fracaso, no puedes estudiar, no hay créditos, no hay nada. Y descubrí otras formas de vivir, otras formas de familia, de hacer familia. Y eso me reventó la cabeza y lo sigo aprendiendo hasta el Mm. día de hoy. Anoche, hoy, ahora, hablando, detrás de cámara hay personas también ahora y seguramente tienen una historia de vida que contar. Y se nos olvida mucho, pero todos tenemos una vida, todos tenemos Mm. una forma de ser y esa forma de ser está escrita justamente por las decisiones que fuimos tomando y por Justamente. aquellas cosas que nos impactaron en nuestra vida. Mm. ¿Qué seríamos nosotros finalmente si no observamos y si no hablamos, Mical, Mm. de lo que somos como personas, de lo que somos Exactamente. como profesionales luego, pero como personas, insisto? Creo que eso te hace ser una buena persona en primer lugar y luego, per se ahí, un buen profesional. Creo que eso finalmente te hace, como te decía, ser primeramente una buena persona y luego también ser un buen profesional. Son cosas que van de la mano, ¿no? Ujú. Está, como tú decías, lleno de profesionales, está lleno de inyectores, y me encanta, ojo, me encanta. Los colegas odontólogos hacen medicina estética y les queda, pero 10, 100 de 10, son fantásticos. Hay colegas también que son médicos, que son excelentes.
Ujú. El punto es que efectivamente tenemos que hacer medicina, gente. Tenemos que hacer medicina. Yo ahora no te conté además que estoy terminando, me tocó parar un momento, pero retomando el magíster en medicina estética en la Maravilloso. Universidad de Madrid. El próximo año me tengo que ir a Madrid. Llevo años haciendo medicina estética, pero qué importante es actualizarse, repetir, hasta cansarte, ¿no? Ujú, Hasta sentir que realmente eres de inspiración para otro individuo y tal. ujú. Eh, Creo que te pasa mucho también de tu profesión como vocal coach, que inspiras cuando estás cantando, de hecho en un concierto, yo el fin de semana te escuchaba, y hay tanta pasión también, ¿no? Que se ve a través de los poros. Eso tiene que ser así, Ujú, no puede ser de otra manera. O sea, tienes que buscar eh, algo que te haga sentido, encontrarlo y darle como nunca lo diste, todo, todo. Y te vas a cansar y te va a doler y te va a provocar frustración y vas a llorar y vas a sentir que tu carne no puede más y tus mejillas se van a desgastar. Vas a descansar y te vas a levantar. Y eso también está bien. Y duele un montón, gente, ujú. pero también está bien y está bueno. Metámosle ganas, hay que hacerlo. Está lindo eso, la vulnerabilidad también del profesional detrás, ¿ah? Mm, que no pasa Detrás. nada. No pasa nada y está bien mostrarlo de vez en cuando, ¿no? Ujú. Y abrirte y que el paciente vea que no eres un robot detrás Es que no de existe tal una cosa. profesión, ¿verdad? Mm, Pero cuesta tanto, Francisco, mm, cuesta tanto encontrar esto. mm. Y qué lindo lo que se está dando en Health Clinic. Hermoso, me encanta. Y me quedo con algo que comentaste. em, Crisis es igual a oportunidad. Cuando dijiste, de repente está todo mal, pero de eso podemos crear un imperio, crisis igual a oportunidad, maravilloso. Y eso se ve reflejado justamente en tu vida, en tus logros y en cómo has logrado salir justamente de toda esa dificultad para crear este imperio que es Health Clinic hoy. ¿Sí? Me encanta. En un país, Francisco, donde existen ciertos tabúes en torno a la sexualidad, ¿cómo ha sido ejercer la medicina? Pero desde un enfoque abierto, porque tu enfoque es muy distinto, desde un Ujú. enfoque abierto, empático y educativo, que es sumamente importante. Atroz. Atroz, ha sido tremendo. Trabajamos con gente pública. Hace poquito atrás trabajamos, muy poquito, hace meses, hemos trabajado con Anita Alvarado, hemos trabajado con diferentes figuras públicas. Ujú, Eh, Ella se hizo una liposucción, por ejemplo, en nuestra clínica y ella lo habla abiertamente, está feliz. Anita es una mujer de mucha inspiración para mi gusto, literalmente, por sus hijos, su empresa, su emprendimiento. ujú, Entonces, hacer sexología en Chile, hacer una medicina estética, donde, en un país donde estamos tan llenos de etiquetas, es tremendamente difícil, gente. O sea, ujú. no importa lo que hagas, tienes que saber que siempre te vas a ser cuestionado. O sea, Ajá. cómo me he visto, cómo me peino, el color del cabello, si estás muy delgado, si estás muy gordo. Entonces, hay pacientes, de hecho, que me dicen como doctor, sube de peso, ¿no? Lo encuentro medio gordito. Y es como un poco bizarro, un poco. Y te acostumbras con el tiempo. Se te generan también un anticuerpo, ¿no? Mm, Pero también a veces te entra la bala, la verdad. Entonces uno como que se mira y dice, pucha, en realidad puede que tenga mucha espinilla, pero pasa. Entonces, cuando voy a programas de televisión, cuando hacemos este tipo de situaciones, me gusta mucho hablarlo porque creo que todos tenemos tejado de vidrio. Gente, sí. el ser humano no tiene perfección, o sea, somos tremendamente imperfectos y eso nos hace hermosos. O sea, eres fantástico, fantástica, tal y como estás. Si podemos hacer un cambio mínimo para que te puedas sentir mejor y te acompañamos en ese proceso, lo hacemos, sin agredir el cuerpo, ¿no? Ujú. Cuando haya salud mental. Qué importante eso, sin agredir el cuerpo. Absolutamente. Mm, Y con la evaluación pertinente de salud mental, para que efectivamente estemos bien. Porque he tenido claro. pacientes que me dicen, doctor, mi nariz está muy caída, por favor ayuda, mi nariz está caída, y la nariz Y está al cielo. está topando la frente. Entonces yo le digo, mi hermosa, te entiendo, te Ujú, comprendo mucho. Por ahí no va. ¿Qué te parece si lo hablamos, lo discutimos y ahí está el equipo de psicología, por ejemplo? Y es ujú, tremendamente importante justamente totalmente. todo este equipo legal, ¿no? Y de ahí la importancia, creo que es muy relevante. Te agradezco por Maravilloso. esa pregunta. No, maravilloso. Y dentro de esto mismo, ¿cuál considerarías, doctor, que han sido los principales desafíos y aprendizajes en tu trayectoria como médico sexólogo aquí en Chile y fuera del país? Yo creo que los principales desafíos han sido romper con este esquema social, con este esquema de qué universidad eres, de qué universidad saliste, Ujú, cuántos años tienes, cuántos años de carrera tienes encima, ujú, dónde estudiaste, en qué países estuviste.
nuestra sociedad, como te decía, es muy elitista, ¿no? Donde vive, en cual comuna, está muy sectorizado y es muy divertido a veces jugar con ellos. Yo a mis pacientes le hago personajes y me río mucho con ellos, la verdad. Pero es increíble cómo nuestra sociedad chilena nos ha afectado mucho, nos pega todavía. Ujú. Dónde naciste, si tu papá es médico o no, Ajá. de dónde viene. Entonces, Tradición familiar o no. claro, entonces Ujú. romper ese esquema y poder salir del país en donde yo siento que Chile estamos muy bien posicionados en nuestro país, sí, pero por ejemplo en concepto de sexología estamos muy atrás, entonces Europa la lleva. Entonces, estudiar en la Universidad de Almería, hacer el magíster de la Universidad de Almería, que otros profesores sean realmente españoles con esta visión, y lo terminé hace 4 años, me rompió la cabeza, Mm. me hizo tener que desarmarme completo para armarme y me dolió mucho, ¿eh? Es que la deconstrucción duele. Fue heavy, Ajá, fue sí. heavy. Y luego estar en Brasil, aprender nuevas técnicas allá, trabajar en Río también por mucho tiempo y viajar constantemente también. Luego estar en Buenos Aires con el doctor Silic, fue maravilloso, hace muchos años, hacer relleno térmico allá. Volver a Chile, hacer liposucción en Chile, volverme a Ríos, volver a aprender la técnica allá, estar en Lima, certificarme en cosas nuevamente, después ser invitado como profesor y maestro. Entonces, como el año pasado fui expositor nacional en Trade Medical de engrosamiento íntimo masculino, por ejemplo, y había muchos colegas mayores que yo. Entonces, romper con ese tipo de cosas es Ajá. complejo porque es como, ok, ¿qué me va a decir este tipo que tiene 8 años de expertise Ujú. a mí que tengo 25 años? Entonces, igual es complicado. Pero al final es muy hermoso poder recibir un abrazo, una mirada, súper como todavía reticente, pero Ujú. doctor, mis respetos. Ajá. Impresionante, me encantó su técnica, es diferente, la voy a ocupar. Eso es Ujú. muy lindo de parte de algunos colegas que son realmente muy connotados en nuestro país y que te agradecen. Se te sube un poco se te sube un poco como el humo En el y momento. el momento y rápidamente se te baja por alguna situación a la salida el estacionamiento cuando no tienes vidrio literalmente en el Ajá. auto, por ejemplo. La Entonces, vida se encarga de la vida se bajarte. encarga, es Ajá. increíble. Siempre y cuando estés dispuesto. Sí, a ser Ajá. tratados por ella. No, por eso es muy Exactamente. interesante. Hablando justamente Mm, de lo innovador que eres tú, mm, doctor, porque si vamos a hablar de innovación justamente en tratamientos estéticos, sexuales, íntimos, masculinos y femeninos, podríamos decir que tú eres alguien que innova en nuestro país así y es, tiene un liderazgo también justamente en la medicina sexual. Y sí, tú eres reconocido como pionero justamente en uno de estos procedimientos que es el engrosamiento íntimo masculino en Chile. ¿Cómo sí. surge la idea de incorporar este tipo de tratamientos dentro de su práctica médica? Surge dentro de la necesidad que el paciente justamente habla, que y cuestiona siempre esta cosa como de la feminidad, ¿no? Como de las mujeres, ¿por qué siempre doctor? ¿Por qué siempre las mujeres se colocan pechos? ¿Por qué las mujeres pueden arreglarse y nosotros no? Ah, ¿Qué pasa con eso? ujú, ¿Qué pasa si yo tengo que me siento, no sé, con mucho pectoral y también me quiero quitar pectoral? No pasa nada, hagámoslo, ¿no? Estudiemos si tiene una o no una ginecomastia y lo evaluamos y lo claro. hacemos. Y por eso que el equipo de cirujanos son 3 cirujanos en la clínica. Eh, y por qué la parte de genitalidad? Porque era solamente genitalidad, pero sin la parte de salud mental, ¿no? Entonces, la percepción y la autopercepción genera mucho a veces el auto boicot, que es súper heavy Guau, en sí. psicología y cuando estamos con una pareja sexual o incluso en una cita, no sabemos cómo hablar, no tenemos las palabras y entra, por ejemplo, Claudio Contreras como sex coach, ¿no? Ujú. Y la parte de genitalidad y cuando al generar engrosamiento íntimo masculino tiene un impacto importante que fue que me invitaron justamente a clases, se llamaba Clases, el 2024, a exponer acerca del impacto de los cambios o modificaciones en las personas, hombres y mujeres e intersexuales, en su genitalidad en la parte psicoemocional. Es impresionante porque un mínimo cambio puede traer una gran ventaja y un gran impacto psicoemocional, Ujú. que está asociado justamente a la sensación de disfrute, a querer mostrarme más, ¿no? Ajá. A querer quitarme la polera y no pasa nada, andar con zunga, boxer en la playa y no pasa Ujú. nada, O desnudo eh, delante de tu pareja, y porque no pasa nada. justamente esto se da mucho en este tabú también, y en esto que se da mucho en nuestra cultura, de El que contexto, el contexto, ¿verdad? De mm, que el hombre, el porte, ¿verdad? De su sí, miembro masculino, sí,
genera mucho, mucho impacto el, no, la típica talla, ¿te fijas? No es más grande, es Mm, más pequeño, la tienes pequeña. ujú. ¿Qué piensas tú de eso, Héctor? Yo creo que la comunidad a nivel mundial científica, y creo que lo entiendan mucho, nos ha obligado a los científicos a tener que categorizar. Eso es Mm, algo súper importante. O sea, incluso en el magíster es como incómodo, pero lo hablamos, me acuerdo, y yo siempre le explico a los pacientes, como que la sociedad te obliga a tener que estandarizar, ¿no? ujú, Todo, color de piel, hay una escala, de hecho, que se llama Fitzpatrick, que es color de piel, hay una escala que dice que hay un consenso, entre comillas, a nivel mundial de quién tiene los genitales, el miembro masculino más grande, cuál continente. Fuimos separando a África, fuimos mm, separando, después tenemos como la minoría lo tenemos como en Asia, ¿no? Pero en realidad eso no existe, o sea, nos ujú, obligaron a tener que hacerlo. Y dentro de la exactamente. TAM también tenemos unas clasificaciones, como Ecuador, los penes más grandes, por ejemplo, y no, porque he atendido pacientes de Haití, he atendido pacientes argentinos, bolivianos, Brasil. Mucho Ujú, brasilero, muchas brasileras también, con la rectificación vulvar que hacemos también ujú, y deformidad vulvar, y no es así. Entonces, no hay una regla, no hay una norma, ¿no? La palabra, de hecho, normal, viene justamente de esa palabra, lo normativo, lo que más se repite. Entonces, nos han ujú. obligado a decir ya, pero ¿qué es lo que más se repite? Es que no hay una regla. Entiendo, pero ¿qué es lo que más se repite? Entonces, finalmente, el consenso mundial llegó a, ya, ok, para que dejar tranquilo de alguna manera la Mm, sociedad, ya, África es quien tiene el más grande, ¿no? claro. Ya, y no sé qué, ¿y cuántos centímetros? Entre hasta centímetros. Mm, ¿Me explico? Pero sí, finalmente no hay una regla que te haga ser bueno o malo porque no existe eso bueno o malo. exactamente. Existe y no pasa nada, o Y sea, está bien. y está bien Y y se lo otro, disfruta. que muchas veces el hombre se siente muy inseguro, yo sé que muchos van a estar de acuerdo conmigo, de que necesitan y van justamente a este procedimiento o entran a este procedimiento con esta sensación de necesito engrosamiento peniano Ajá. para satisfacer de mejor manera a una mujer. Se da bastante y se da también Sí, después una ruptura, ojo, exactamente, hay a muchos eso quiero pacientes que llegar, van. porque Sí, justamente en la mujer no es importante el grosor, ¿verdad? En muchas mujeres, o dependiendo de la mujer, va a ser el ujú, gusto también, ¿verdad? ujú. Íntimo. ¿Cómo puedes hablarnos tú acerca de eso y un poquitito sanar el corazón del hombre al Ujú. respecto? ¿Y cómo lo aborda Hell Clinic? Porque me encanta. De hecho, el Healing lo abordamos como que cada cuerpo es único e Ajá. irrepetible y no existe alguien más. O sea, nuestras orejas, nuestra nariz es única y nadie más tiene lo mismo. Al Ujú, igual la parte genital, tanto hombres y mujeres. Entonces, efectivamente, no, creo que él puede ser muy seductor, puede ser muy seductor, puedes tener muy buen sexo, puedes tener muy buena performance sexual y mucho conocimiento porque viste mm, muchos videos y pudiste haber leído mucha literatura, pero si no lo has incorporado en ti, que no aceptado, incorporado, em, no vas a poder sentirte cómodo. Y la palabra ujú. clave que utilizamos en sexología que es disfrutar. Ajá. Entonces, el disfrute pasa directamente por sentirte cómodo primeramente contigo mismo, con lo que tú eres, con lo que sientes y buscar en ti mismo cómo saciar, ¿no? Porque el Ujú, orgasmo, por ejemplo, lo busca cada uno. Cómo claro. saciar tu orgasmo, cómo saciar tus necesidades para luego conectar con una persona diferente o unas personas Mm, diferentes. Pero es tremendamente importante eso porque anatómicamente hablando, desde el punto de vista médico, no existe una estructura que se relacione o que diga, ¿sabes qué? Un ujú, largo es aquel que provoca mayor sensación de placer en la mujer. Eso es falso. ujú. Puede provocar una mayor sensación de placer porque es un morbo y, o sea, el Ujú, origen es psicológico. Entonces, si a mí me gusta, por ejemplo, un hombre o una mujer de pelo solamente rubio, esa persona de pelo rubio me pone, ¿no? Y es de exacto. origen Lo psicogénico, mismo, ¿no? Con los Ujú, tamaños de pene o incluso exacto. con una vulva, ¿no? Ujú, Con diferentes colores, tamaños, sabores. Tal cosa. Entonces, el disfrute es lo principal, disfrutar, amar tu cuerpo e intentar innovar en cosas nuevas. Dice o por sea, ahí no hay una que regla, no la existe. diversidad está al gusto y creo Exactamente. que por ahí está la cosa. Probar, Exactamente. sentir. Y eso me gusta mucho justamente del enfoque Health Clinic, ¿ah? Porque parte de este equipo multidisciplinar está Claudio, que justamente trabaja Sí, mucho con la sensualidad, ¿verdad? Y sí, el cuerpo. ¿Crees tú que ahí está el punto de mayor placer más que en el porte del miembro viril? absolutamente. Yo creo que Claudio Contreras ha hecho un trabajo maravilloso. Él fue invitado a exponer el año pasado, también en clase 2024.
en Lima y su presentación, lo que él propone en su tesis es brillante y es justamente que la corporalidad, cómo te Ujú, mueves, por ejemplo, el perfume que utilizas, el approach, ¿no?, que tienes con una persona es mucho más importante en la satisfacción, digo, sexual con un individuo más que otra cosa. O sea, y es impresionante porque, por ejemplo, Master y Johnson, que son unos genios, ¿no?, de la ujú, sexología, hablan justamente del deseo, ¿no?, de la curvatura, cuál es el clímax y demás, pero todo esto está asociado y el despertar del deseo está asociado no por una imagen, por un tamaño, está asociado por esta cosa de que algo te seduce de un otro, ¿no? ujú. Puede ser su mirada, la proximidad, y eso es tremendamente importante de entender. Entonces, de ahí es importante entender que todos tenemos habilidades blandas y que qué importante es desarrollarlas e ir a terapia para aprender de esto. ¿Cómo quiero mejorar mi habilidad blanda, discursivas, exponerlas para poder tener una buena cita, tener buen sexo, tener qué es esto literalmente con una Ujú. buena conversación y cómo me acerco? Eso es fundamental. Tremendo, porque tocaste un tema, habilidades blandas, que justamente en nuestra sociedad y en Chile no se tocan justamente desde la niñez, ¿verdad? Y es algo que nos cuesta desarrollar como sociedad chilena y llegamos a este punto justamente de la adultez teniendo tantas inseguridades en nuestra sexualidad, pero qué lindo es cuando nos acercamos a un lugar que nos ayuda a desarrollar libremente nuestra sexualidad, ¿verdad? E ir Mm. aprendiendo en este equipo, como les decía antes, multidisciplinario como es Noé, como es Claudio y otros que trabajan junto a ti, doctora. Sí. Así que maravilloso. Ahora, respecto y volviendo justamente al engrosamiento peniano íntimo, ¿cuáles son los principales mitos o creencias erróneas que existen sobre el engrosamiento íntimo masculino? Se tiende a asociar mucho que efectivamente podría el engrosamiento íntimo masculino quitar por completo alguna disfunción sexual. Se Mm, dice que la gente busca, de hecho, no sé, menciona alguna disfunción sexual, por ejemplo, EP, una eyaculación precoz, una u otra disfunción eréctil, que generalmente es esa, DE o EP, y la gente está buscando quitar esa disfunción eréctil o eyaculación precoz porque piensa que teniendo el más grande, entonces de ujú, ese motivo y de esa manera va a quitarla, y no es así. De hecho, el 97% de las disfunciones sexuales son de origen psicogénico, ¿no? mm, Y está eso marcado por literatura. Entonces, ahí la importancia de que no podemos solamente hacer algo estético sin la compañía de un acompañamiento psicológico, del equipo de psicología. ujú, Eso es fundamental. O, por ejemplo, el doctor Jonathan Higirio, que es nuestro cirujano eh, de liposucciones, que es fantástico. ujú. Que una mujer, un hombre puede quedar con una cintura avispa, que es la técnica del doctor Jonathan Higirio. Cariños para él, el doctor Jonathan Higirio Galvis, que es maravilloso. Eh, eh, pero qué importante es tener la compañía y el acompañamiento de que, perfecto, te gusta tu cuerpo ahora, Ujú, pero finalmente cómo lo acompañas, ¿no? Entonces, exactamente. es tremendamente importante esta evaluación previa, que la gente quiere llegar a veces y llega con un examen y quiere operarse ya. Ujú. Y es Pero sigue fantástico, habiendo una pero imagen distorsionada exacto, y de si cómo tenemos me una imagen veo. distorsionada, no Ujú, vas a ujú. parar y te vas Exactamente. a lesionar de manera importante. Y ahí es donde vienen justamente los extremos, Exactamente. que se dan mucho en la estética, ¿no? Y sí, y los extremos siempre son re malos. Qué lindo. Justamente volvemos a la importancia de este equipo, Mm, ¿verdad? Que que me le encanta. da el sentido, no solamente a lo físico que te vas a hacer, Ujú, sino a la razón de ser de cada persona y le ujú. encuentra un sentido. Qué maravilloso. Desde la perspectiva ética y médica, doctor, ¿qué condiciones deben cumplirse para que un tratamiento de este tipo sea seguro y beneficioso para el paciente? Importante, Que el para paciente los esté que tremendamente quisieran. consciente. Que Ah, el paciente esté tremendamente consciente de los objetivos claro que él quiera. Ajustar siempre la expectativa versus realidad es fundamental en todo procedimiento estético, e incluso en procedimiento y en cambios psicológicos. Es ujú, súper importante. Como terapeuta, ya en años, no siempre, por ejemplo, tú vas a terapia de pareja y los pacientes piensan que van a salir casados y con las bodas de oro. Y no, a veces tú vas a terapia de pareja y salen felices, pero no juntos. separado. Y es maravilloso, pero están felices. Y eso es muy bueno porque encuentran una salida fantástica para ambos, ¿no? Y sin daños colaterales. Eso es tremendamente importante. Entonces, tener conciencia de eso, Ujú, justamente, de aterrizar la idea que pueden pasar muchas cosas, es súper rico y satisfactorio. Y por eso que amo a mi equipo de trabajo, porque somos todos muy profesionales y nos damos la mano ahí entre todos. ujú. Sí, Guaragua. Doctor, justamente yendo a eso, ¿dónde se encuentra el equilibrio?
entre el deseo de mejorar la apariencia y la aceptación saludable de nuestro propio cuerpo? El equilibrio está en la palabra disfrute, nuevamente. Ujú, Si tú volvemos a ella. disfrutas, si tú disfrutas cómo te ves y aceptas también, integras eh, áreas principales de tu cuerpo y también de tu salud mental, eh, vas a ser feliz y te vas a sentir pleno. Si eso no te genera, evidentemente, algún tipo de evento disruptivo, ¿no? Social, porque podemos sentirnos muy bien, pero si tienes una conducta disruptiva con tu pareja y Ujú, el maltrato, con tu forma de expresión y hablar, claro. eso es complicadísimo, eso sería muy complejo. Entonces, Mm, eso es la observación como algo importante. maravilloso. Cambiando un poquitito ya de tema, adelante nos comentaste, doctor, que estabas cursando la carrera de pregrado de psicología. Así es. Algo extraño para alguien que ya tiene una carrera y ya tiene un magíster, ¿verdad? Y muchos Ujú, dicen, no, bueno, siga con un doctorado, siga con otras cosas, pero tú te has especializado en muchas áreas, en ujú. muchas áreas. ¿Qué ha sido para ti o qué ha significado volver al pregrado de psicología? Y cuéntanos un poquitito el porqué de esta decisión. Volver al pregrado fue heavy, fue una decisión que llevo tomando hace como 3 años, la verdad. Quería volver al pregrado y quería hacer psicología. Voy a continuar con psiquiatría, sí o sí, es algo que Ujú, yo tengo certeza que voy a hacer. Pero si puedo seguir estudiando algo, y siempre digo a mis pacientes, o puedes seguir haciendo algo que te da oportunidades y herramientas para poder ayudar a más personas de una mejor manera y optimizando esto, creo que es súper importante hacerlo. O sea, le di muchas vueltas, me encantó la malla de la universidad que estoy, que es la Universidad Andrés Bello, y ahí estamos, le estamos dando guerra, es presencial, son varias veces a la semana, es pertino, y me toca ir, me toca conducir, y toca salir del trabajo, atender al paciente y luego soy estudiante. No ujú. soy director de una clínica, no soy el doctor Francisco, soy Fran y soy compañero nuevamente Sí. y estoy haciendo trabajo y entregando, y estoy en solemnes, tuve una solemne de psicoanálisis la semana pasada, me fue muy bien. Pero toca meterle ganas y cumplir Mm. sueños y sin límites. Eso es. Qué maravilloso. No todos tienen la humildad, doctor, que tú tienes para volver al pregrado después de tantos logros y de ser alguien que es pionero en nuestro país, en lo que estábamos hablando, y tener una clínica a tal nivel que pocas existen en nuestro país. Ujú. Mi admiración total a lo que Muchas estás gracias. haciendo, pero también qué lindo es para ustedes poderse dar cuenta de quién está detrás del doctor Francisco Gatica, Muchas gracias. justamente. Finalmente, ya para estar culminando esta maravillosa entrevista, doctor, ¿cómo visualiza el futuro de la medicina sexual y estética en Chile? ¿Y cuál le gustaría que fuera su contribución en este desarrollo? Yo quiero dejar un legado importante en nuestro país. Quiero Ujú, dejar una huella importante junto a mi equipo y que sea justamente relacionado con eso, con impactar nuestra sociedad ujú, chilena, que tiende a ser muy todavía ¿no? como silenciada en muchos aspectos, y que podamos abrir mucho más la idea y colocar límites desde nuestros ujú, niños. Creo que la ESI es muy importante, la educación sexual integral, con límites bien ujú, planteados, creo que es como elemental, ¿no? Es como pasar psicología desde cuando eres pequeño para que establecer relaciones saludables, ujú. eh, Habilidades blandas. exactamente, para poder Ujú. hablar, porque siempre hablamos de que no te toquen, pero ¿qué pasa cuando tocan? Cuando tu hijo puede tocar. Bueno, ¿qué nos pasa ahora como Ujú, sociedad? Que nos damos cuenta justamente de que si hubiésemos tenido, no sé, psicología cuando éramos más pequeños, si hubiésemos ujú. tenido, no sé, educación financiera, por ejemplo, Claro, hubiésemos tenido un país mucho más absolutamente. eh, Pero no lo avanzado al tenemos. respecto. Y el no tener ha provocado que tengamos rupturas importantes, que seamos estafados por parejas, Ujú, que tengamos 4 divorcios, que no es malo el divorcio, es malo lo que trae consigo si un impacto negativo, por ejemplo. exacto. Entonces, eso es. Entonces, el legado literalmente de Heal Clinic tiene que ser el abrazar, el acompañar a la gente, el acompañarte a ti, tú que estás mirando este video una y otra vez, el recordarte que tienes que conectar contigo mismo, que Ujú, lo que está pasando hoy es momentáneo, no va a ser por siempre. Yo recuerdo que tenía un sueño que era impensado. Yo no podía estudiar medicina. ujú, Todo lo que yo tenía en mi vida era, era imposible de poder hacer. Creo que Dios me movió en el momento correcto e indicado y Él planteó este sueño en mi corazón y no he parado. Y esa es la ujú, visión de Heal Clinic. Implantar en otras personas y hablarles que hay mucha más vida afuera, que hay muchas más ujú. herramientas, que hay mucho más mundo por conocer y que no tienes límites. Jamás, jamás deje que alguien te limite.
brilla, vuela. Y siente, porque en el disfrute, insisto, está todo. Muchas gracias, gente más. Maravilloso, doctor. Qué lindo ha sido tenerte, pero quiero una última cosa antes de despedirnos. ¿Qué podrías tú, un mensaje profundo para aquellas personas que están pensando en atenderse en Health Clinic y que no han decidido en su totalidad? ¿Qué, ¿Qué les dirías tú a esas personas que quieren atenderse o a nuestra audiencia que están escuchando por qué deberían atenderse en Health Clinic? Tienes que atenderte en Health Clinic porque somos, sin lugar a duda, una clínica pionera. Somos una clínica integrativa. Somos una clínica que está constituida por personas con capacidad y habilidades importantes, con registros importantes en la comunidad a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y porque nos interesa mucho tu salud, por sobre todas las cosas. Sí, hay muchas clínicas que lucran de manera excesiva, pero se olvidan de la parte humana. Nosotros nos interesa acompañarte realmente. Estar contigo y acompañarte lo es todo. Y recordar una y otra vez esto, que eres una persona importante, eres amado, eres amada, eres querido. Tengas o no tengas familia de base o una estructura muy normativa social. No importa. Eso no importa en absoluto. Importa tu esencia, y tu esencia nadie, nunca, jamás te la puede quitar. Muchas gracias, Mical. Muchas gracias a todos que pudieron ver este podcast en Health Clinic. Gracias, doctor Francisco Gatica, por la oportunidad que nos das de poder conocerte más en profundidad. El hombre que está detrás de este médico exitoso, ¿verdad? Tanto aquí en Chile como fuera del país y Latinoamérica, con tantos logros. ¿Quién está detrás? Pudimos conocerte, pero también pudieron conocer ustedes, querida audiencia, lo que es Health Clinic. Así es que damos por finalizado nuestro primer episodio. Gracias nuevamente, doctor, de Health Clinic Podcast. Y te invitamos a que sigas viéndonos y que pronto va a salir nuestro segundo episodio de Health Clinic Podcast. Que estén muy bien. Adiós.